Capítulo 0. Solo un sol brillaba en el cielo. Jefa, ha ocurrido algo grave. ¿Qué pasa, tía Jot? ¿Por qué estás tan agitada? Fay le preguntó a su empleada de confianza, la tía Jot, quien era su asistente. La vio correr hacia ella, visiblemente alarmada, antes de detenerse para recuperar el aliento y prepararse para informar lo que había sucedido. Tú, ¿qué hizo mi padre? Alguien te vio trayendo a una mujer a la casa grande. Vine corriendo para avisarte inmediatamente. Espérame, jefa. Sin esperar a escuchar el resto de la historia, la dueña del rostro serio y visiblemente irritada corrió hacia el auto y abandonó rápidamente el área de la mina, dirigiéndose directamente a la gran casa. Aunque la tía Jot intentó correr tras ella para pedirle que la llevara, la noticia que acababa de recibir la puso tan furiosa que no tuvo tiempo de esperar a nadie. Necesitaba resolver el problema lo más rápido posible. Trajiste a una mujer a casa. El jefe definitivamente va a explotar. ¿Ah? Pero ni siquiera esperé escuchar el resto de la historia. No tuve tiempo de explicarle quién era la mujer que trajiste. El tío Jot se quejó ante el capataz de la mina, visiblemente preocupado. Como no pudo informarle toda la situación a su jefa, solo podía esperar que no ocurriera otra pelea como la última vez, cuando padre e hija tuvieron un gran desacuerdo. Normalmente, la relación entre este padre y su hija eran como una cuerda floja, llena de altibajos. Esperaba que el regreso de alguien que había estado ausente durante tanto tiempo pudiera ayudar a reparar el daño, en lugar de crear más grietas en la relación ya frágil. Papá, tenemos que hablar. ¿Por qué gritas? Si quieres hablar, hagámoslo bien. También tengo cosas que discutir contigo. Ya le pedí a papá que no traiga mujeres a casa. Papá puede tener a quien quiera, pero esta casa no es lugar para sus novias. Aunque su madre falleció menos de un año después de dar a luz debido a problemas de salud, y Afai no tiene recuerdos de ella, siempre supo que su padre, Akani o el jefe, como lo llamaban todos, era un hombre de muchos amores. A pesar de haber perdido a su madre, su padre siempre tuvo varias mujeres en su vida. Si estas mujeres hubieran quedado cada una en su rincón, no habría sido un problema para Fay entrometerse. Ella consideraba que la vida de su padre era suya y la de ella era suya. Hasta hace unos años, su padre trajo una nueva novia a la casa grande y quiso que ella viviera ahí. Fay estaba tan furiosa que casi destruyó la casa, obligándolo a su padre a ceder y llevarse a su novia a vivir a otro lado. Y hoy, ¿qué le llevó a romper su promesa y traer a otra mujer a casa después de tantos años? No respetó la memoria de su madre fallecida, ni de ella ni de su tía Plani, que también vive ahí. ¿Quién corrió a decírselo? Por eso regresaste tan rápido. No cambies de tema. ¿Dónde está la mujer que trajo el padre? Si papá no la saca de aquí inmediatamente, lo resolveré yo misma a mi manera, y no digas que no te lo advertí. Podría ser menos impulsiva. Incluso si no respeta a su padre, al menos podría mantener las apariencias. Padre fue el primero en romper su promesa, y esta casa también pertenece a la madre. El padre no tiene derecho a traer una nueva novia aquí. ¿Y papá ya dijo que la mujer que trajo es una nueva novia? Akani suspiró, cansada del mal carácter y la terquedad de su hija. Aunque Fay era competente y confiable en el trabajo, en su vida personal había sido mimada desde niña por su tía, Pani, la hermana de su difunta madre, quien la crió para que no le faltara nada, como a otros niños de familias adineradas. Además, siendo la nieta más joven de la familia, Watiwanich, sus abuelos y sus tíos siempre la mimaron. Todas la trataron con cariño y nadie se atrevía a contradecirla. Por eso creció siendo testaruda e inflexible, alguien que no se rendía fácilmente. Tranquilízate y ven con papá. Fay siguió a su padre, todavía irritado y de mal humor, pero como Akani insistió en que la mujer que trajo no era una novia, quiso saber quién era la visitante, de dónde venía y qué tenía que ver con el jefe de la casa. Aquí está la persona que quería que conocieras. Hola. Fay mantuvo una postura reservada y no saludó al extraño.
Por lo que parecía, la mujer parecía tener una edad cercana o ligeramente más joven que ella. Fay se cruzó de brazos y miró a la persona de arriba abajo, sin ninguna intención de ser educada o amigable. Podría ser una prima cariñosa para sus mayores, una persona accesible y cercana para su familia, o una nieta respetuosa o obediente para la tía Pani, pero con los extraños o con gente que no era cercana, Fay era reservada y no se involucraba en absoluto. ¿No la recuerdas? Hace mucho que no se ven. No la conozco. ¿Quién eres? Mi nombre es Caprau. ¿La cerdita? ¿Te acuerdas ahora, Fay? Todos tenemos a alguien que dejó una huella en nuestra infancia, ya sea buena o mala. Para Tita ya, alguien como Fay siempre ha estado presente en sus recuerdos, aunque ha pasado más de una década y ambas han crecido y se han convertido en adultas, pero las travesuras maliciosas y la inocencia de la otra muchacha era algo que, incluso después de 10 años, todavía podía vengarse. Atitaya era la hija de uno de los empleados del jefe Akani. Desde que tenía memoria, había vivido sola con su padre, ya que su madre se había ido para formar una nueva familia y había cortado contacto con ellos cuando su padre murió de una grave enfermedad. Mientras ella todavía estaba en la escuela primaria, el jefe Akani la llevó a la casa grande, tal vez por lástima de ver a una niña sola y sin familia cercana. En ese momento, a pesar de que la carga era demasiado pesada para una niña de 7 años, todavía había algo bueno. Conoció a Fay, la hija del jefe Akani, que tenía casi su edad. La única diferencia era que Fay estaba un año adelante en la escuela, por lo que a Tita ya la llamaba hermana mayor, y estaba feliz de tenerla como amiga y una figura fraternal. Pero a Fay no le gustaba. No, en realidad fue más que eso. Fay lo odiaba tanto que quería echarla de ahí.